Personajes de la educación pasan por los micrófonos de REA. Esta es una entrevista dirigida por el maestro César Asprilla. REA. Tenemos en la línea directivo docente y abogado Sócrates Pérez Mosquera. Actualmente asesora al Sindicato de los Maestros de Antioquia, ADIDA. La semana pasada que se inició el trabajo, por ejemplo, en Antioquia, algunos directivos citaron presencial. Entonces queremos invitar a Sócrates para que aclare las consecuencias de esto en un directivo y hasta dónde tiene responsabilidad de Estado. Digamos que le pasa algo a un docente en el plantel o un niño, que son las razones de todo esto, un niño y lleve el virus a la casa. Entonces, Sócrates, bienvenido a la REA. ¿Cómo estás? César, muy buenos días a vos y a todos los oyentes. Un abrazo especial. Gracias por la invitación y esperemos dar claridades frente a las dudas que tienen los maestros, y para eso estamos, César. Muchas gracias por la invitación. Sócrates, ¿qué ampara a los docentes en caso de que si esté el riesgo que está en lo presencial? ¿Qué ampara a los docentes en caso de querer de pronto seguir trabajando virtual? Bueno, César, lo que ampara el docente del trabajo de la virtualidad, no vamos a hablar del decreto 1168 porque eso es desde el año pasado y tuvo unos decretos que los prorrogaron. Vamos a hablar del decreto 039 del 14 de enero del año 2021. Y en su artículo 9 dice que se continúa el teletrabajo y el trabajo en casa para todas las entidades públicas y privadas, extendida inclusive a los contratistas, para que su presencia no es indispensable, se continúe el teletrabajo y el trabajo en casa. O sea, que eso es la legalidad. ¿Y por qué es la legalidad? Porque estamos en un estado de excepción. Y en un estado de excepción, la única autoridad que tiene competencia para expedir decretos con funciones de ley es el presidente de la República, y plasmada la firma de todos sus ministros. Ninguna otra autoridad administrativa tiene competencia para cambiar lo que se saque en un estado de emergencia que trate de mitigar la pandemia en este caso. En el caso entonces de los rectores que están tomándose esta función de citar a docentes a los colegios, ¿qué les puede esperar? Le puede esperar varias circunstancias en el ámbito jurídico, y puede ser situación disciplinaria. Ojo pues, por extralimitación de sus funciones. Recuerda que la función de los rectores está en el artículo 10 de la ley 715 y su siguiente, y también en otras normatividades, pero es un tema de operatividad. ¿Por qué? Porque el rector no es empleador de ningún docente. El rector es el superior inmediato de los docentes. El empleador en este caso es la entidad territorial certificada, en algunos casos los maestros que son territoriales o nacionalizados, que el del departamento de Antioquia o la entidad territorial certificada en educación. 1. 2. ¿Por qué le digo que hay una extralimitación? Porque además de ello, la ley 137 de 1994, en su artículo 53, que habla del estado de excepción, también habla del aspecto disciplinario, y es claro, y dice, el administrativo o el administrador o la autoridad administrativa que injustificadamente vulnere derechos del estado de excepción puede ser destituido por procesos breves a través de la Procuraduría General de la Nación. Y si la situación es muy grave, pues es destituido de manera inmediata. Repito, artículo 53 de la ley 137 de 1994, que es la ley de estado de excepción. Solo si puede sacar leyes en estos momentos el presidente de la República, ni siquiera la Secretaría de Educación Departamental, ni los secretarios de Educaciones Municipales, ni los alcaldes, nada, en absoluto. Solo el presidente de la República. Bueno, y que esos... Sí, señor. Y que esos decretos y esas leyes que saca el presidente en un estado de excepción irán a control político con posterioridad a que termine el estado de excepción. Y el estado de excepción irá, según el decreto que le acabo de decir, el 039 del 14 de enero del 2021, irá hasta el 28 de febrero del año actual. Bueno, según lo que usted explica, abogado, es el presidente quien debe ordenar, digamos, o decirle al docente regrese al aula. Pero han sacado la alternancia. Sí.
la responsabilidad en quién está cayendo, porque estamos viendo que los colegios están dando un documento donde los padres autorizan al niño a ir al colegio, pero ¿quién es el responsable ahí al firmar ese documento o al generar ese documento? Mira, César y amables oyentes, el tema de la alternancia es la dificultad que hemos venido a través de FECODE y AVIDA explicándole a los maestros que la nación o el Estado no ha dicho quién asume las responsabilidades jurídicas que se desprendan a partir de ese acto de irresponsabilidad, porque sabemos que presuntamente, según la Organización Mundial de la Salud, lo que puede aliviar tal situación es la vacuna. El tema de los protocolos es una situación que ayudaría a mitigar, porque ni siquiera sabemos cómo se contagia la persona, ¿cierto? 1. 2. A mí me gusta hablar con artículos de la norma para efecto de enviar al maestro o al oyente y que ratifique o desmienta lo que yo estoy diciendo. Resulta que los padres de familia tienen un bien jurídico que tienen que cubrir, que son sus hijos, niñas, adolescentes. ¿Y por qué me remito a ello? Porque la 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 5 establece que la naturaleza de esa ley, que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, es de carácter público. ¿Qué significa público? Que todos tenemos que cumplirlo, de carácter irrenunciable, o sea que los derechos consagrados en esta norma no se puede buscar sobre pretexto de ninguna norma que los niños, niñas y adolescentes renuncien a ese derecho inalienable, ese derecho inherente. ¿Sí me entiende? Entonces, en el artículo 18 de la ley 1098 establece que es responsabilidad y obligación de todos, del Estado, la familia y la sociedad, salvaguardar los intereses y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué me voy a esto? Llevar a un niño a una institución donde no existen las condiciones de retorno a clase, entonces le estamos exponiendo que se infecte él y su núcleo familiar. De una manera irresponsable están haciendo que esos niños renuncien a un derecho que no pueden renunciar. Ahora bien, César, la teoría que se saca, que tienen, es que estamos garantizando el derecho a la educación. Sí, pues sí, claro, estamos frente a dos derechos fundamentales. Vamos a mirar bajo el contexto cuál es absoluto y cuál es relativo. El derecho a la salud es un derecho que en este caso es un derecho absoluto y lo que contempla la ley estatutaria 1751 en su artículo 5. ¿Qué derechos podemos nosotros garantizarle a las personas si no hay vida? O sea que el derecho que tenemos que proteger aquí es el derecho a la salud y obviamente el derecho a la vida, y que protegiendo ese derecho estamos garantizando también el derecho a la educación, aunque en Colombia no es legal la virtualidad, pero llegó un momento de una pandemia y que tenemos que buscar el menos mal posible. Por eso el Estado colombiano establece el teletrabajo y el trabajo en casa para efectos hasta donde dure la pandemia. Y de hecho, en ese orden de ideas, ya muchos, hay un representante de la Cámara que presentó un proyecto que está en discusión de volver legal el trabajo en casa en Colombia, que ya se sería de pronto tema de otra entrevista, que ojalá la puedas hacer para poderlo explicar. Pero vuelvo y te repito, en estos momentos las responsabilidades civiles, penales y administrativas no las asume el gobierno, las asumen las autoridades jurídicas o naturales que asuman esa responsabilidad. No basta solamente con que el padre de familia firme un consentimiento en decir que envía al hijo al colegio, eso no lo va a eximir de responsabilidades en caso de un contagio, porque hay preguntas, las encuestas son inducidas. No han hecho una reunión donde los maestros, donde los directivos docentes le expliquen pro y contra a los padres de familia. Algunos que sí saben cuáles son las consecuencias, que son letrados, ¿cierto? Y ellos no van a enviar. Otros padres de familia que no saben las consecuencias y no entienden nada de esta situación, sino que cuando le dicen que si envíen al niño al colegio, ellos estando angustiados de tener a los muchachos en la casa y atiborrados de tanto trabajo que los maestros les pueden enviar, entonces lo primero que van a decir es, sí, yo lo envío. Pero les asiste el derecho de salvaguardar el bien jurídico de la responsabilidad de la persona que tiene. Artículo 25 del Código Penal colombiano. Eso no lo va a eximir de ninguna responsabilidad. Podríamos decir entonces, abogado Sócrates, usted me va a desmentir o me va a corregir, que los rectores que estén pensando este documento que los padres firman donde dejan ir a su hijo al plantel,
ya los salva de alguna responsabilidad, están equivocados. Están totalmente equivocados los rectores que piensan de esa manera. Vuelvo y les repito, César, estamos jugando contra la vida de un individuo, de un ser humano, y una patología que es mundial y que es algo predecible. No lo va a salvar, no lo va a librar de responsabilidades penales, civiles, administrativas y disciplinarias el rector que considere que con el hecho de que el padre de familia le firmó un documento donde él da pie a que su niño vaya a la alternancia, no lo va a salvar. Porque aquí hay un tema que se llama corresponsabilidad y está en el artículo 10 de la ley 98 y que dice que la actuación, la correlación, la actuación de la comunidad, del Estado y de la familia frente a salvaguardar los intereses de los niños es responsabilidad. Entonces aquí lo que hay es una corresponsabilidad y eso, vuelvo y te repito, no lo va a librar de cualquier circunstancia que pueda ocurrir jurídicamente. En pocas palabras, el gobierno se está lavando las manos y le está dejando la pelotita al plantel educativo. Precisamente, pero más idiota, con todo respeto, los directivos docentes, los alcaldes y demás que caen en ese jueguito que el gobierno nacional está planteando. Pero mírate, que es muy probable, César, muy probable, y si usted coge la resolución 1721, en los considerando el gobierno es muy claro, y dice, se respetará el goce de la salud de todos los colombianos. A ellos están respetando, y siempre le están diciendo, siempre y cuando se cumplan con los protocolos de bioseguridad. ¿Cuál es el error? Que muchos maestros, muchos de los miembros de la sociedad, creen que los protocolos de bioseguridad son 4 cositas: el tapaboca, el gel, el alcohol, y pare de contar. Los protocolos de bioseguridad no los cumple ninguna institución en el país, porque tenemos que remitirnos a la resolución 666 del año inmediatamente anterior y los protocolos que existen en la resolución 1721 del año inmediatamente anterior. O sea que esos están totalmente equivocados. Y además de ello, el gobierno nacional el año pasado, en la directiva ministerial 16, expedida el 9 de octubre del 2020, también estableció que el gobierno, los entes territoriales certificados en educación tenían 30 días para que presentaran el plan de alternancia al Ministerio de Educación Nacional y a la comunidad educativa, y a partir de allí era que los colegios iban a mirar para implementar sus protocolos de bioseguridad si existían las condiciones para volver al tema de la alternancia. La alternancia no digamos que es una obligatoriedad, la alternancia está supeditado a que realmente las instituciones educativas cumplan con esos protocolos. Entonces ahí se puede lavar las manos el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional, porque él siempre fue claro, asume la responsabilidad las personas tercas que no han querido entender que estamos bajo una situación bastante grave y que cada día el pico va más elevado. Imagínense, anoche ya escuchaba que en Medellín solamente hay 8 camas UCI. Y estamos en un pico impresionante. Entonces hay que buscar y salvaguardar la vida de las personas, compañeros César. Ayer publiqué una nota de una entrevista que le hicieron, por ejemplo, a la secretaria de Educación de Carepa. Y en esa entrevista con la emisora comunitaria Urabá Estéreo, ella decía que ya en Carepa se arrancó la alternancia y que algunos planteles educativos, y mencionó nombres como La Colombia, en el transcurso de la semana iba a ir incluyendo otros grados. Cosa que, según lo que usted está explicando aquí del tema legal, puede generar una grave situación a esos colegios que inclusive piensan en ir metiendo otros grados a la alternancia. César, es que yo no, vuelvo y te repito, no entiendo el por qué algunos directivos se creen con esas facultades, se están extramilitando sus funciones, cuando la norma dice inicialmente que la alternancia iría, ojo, claro, para los grados 11, para los CLEI 6, para los grados 12 y 13 en el caso de las normales, ningún otro grado. O sea, los demás continúan con el teletrabajo o el trabajo en casa, que tampoco dice ninguna norma que para el teletrabajo o el trabajo en casa el maestro tiene que estar en el municipio donde labora. Eso es totalmente falso. O sea que allí hay una extralimitación de funciones de los funcionarios, y déjame decirte esto, César, el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia establece
que los particulares responderán por infringir la Constitución y la ley. Los funcionarios públicos, como en el caso de los rectores, en este caso, responderán por infringir la Constitución y la ley, pero además por omisión o extralimitación de sus funciones. Allí hay una extralimitación claramente de las funciones. Claro. Hay una claramente en esas funciones de los directivos, y eso puede conducir a que se puedan traer procesos disciplinarios, como también el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia también establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen sus agentes por la omisión o extralimitación de funciones. O sea, que puede llegar a una demanda que se llama reparación directa y que se encuentra en el artículo 140 de la 1437 de 2011, y el Estado podrá repetir frente a la autoridad o frente a la persona que por extramilitarse u omitir cause ese daño a la sociedad. O sea que en pocas palabras, el momento de una situación de esta demanda, eso recae, en última recae en el rector. Claro, que fue el que tomó la decisión de manera arbitraria. Y vuelvo y repito, ¿dónde están en las funciones del rector que tiene que tomar tal decisiones de ellos? Ahora, si el rector toma tal decisión, está poniéndose por encima del gobierno escolar. Y recuerde que el gobierno escolar está conformado por consejo directivo, consejo académico y el rector como representación y ejecutor de las decisiones que se tomen en el gobierno escolar, ¿sí? Entonces, él no puede ponerse, vuelvo y te repito, dejar otras autoridades que tendrían que entrar en ello para analizar la situación y ponerlas por encima y tomar decisiones de manera arbitraria, porque eso es arbitrariedad. Entonces yo incito a los maestros que están en tal situación que le echen mano al artículo 53 y presenten las denuncias ante la Procuraduría, porque a veces decimos muchas cosas pero no actuamos. Y esperemos que la Procuraduría pueda dar en sus buenos oficios resultado a esta situación, se acabaría la arbitrariedad. Ojo, solamente partimos de la legalidad que el Ministerio de Educación ha dado órdenes de la alternancia solo para los grados 11, para los CLEI 6 y para los grados 12 y 13. Ningún otro grado. Y no es obligatorio. No es obligatorio. Listo. Además porque, César, ¿cómo me vas a aplicar abandono de cargos a una persona que está trabajando desde casa? Lo importante es que los maestros sigan haciendo sus actividades semanalmente, tal como la venían presentando en el año inmediatamente anterior. Ellos irían a reportar al maestro, pero aquí estamos nosotros para poder presentar los recursos pertinentes y llevarlo hasta el último proceso que sea necesario para apaciguar o amenguar o mitigar tales arbitrariedades. Sócrates, un mensaje final para los padres de familia, para los padres. El mensaje para los padres de familia es que la alternancia se dará si ellos también estuviesen de acuerdo en prestar a sus hijos a un experimento irresponsable. Recuerden que Colombia es el único país que no tiene plan de vacunación porque no ha adquirido las vacunas. Entonces vamos a enviar a nuestros niños que se contagien. No, sabemos que, y los maestros también tienen las intenciones de volver a las clases. Todos queremos volver a hacer, pero cuando existan las condiciones que podamos ir a las clases, impartir nuestro conocimiento con nuestros estudiantes, pero de manera responsable, Analicen bien la situación, que el hecho de firmar un documento no les exime a ustedes, padres de familia, de cualquier responsabilidad o una situación penal que se pueda demandar por un posible contagio masivo. Y además, César, es que no solamente existiría la posibilidad de que tú tengas que salvaguardar el estudiante, sino el núcleo familiar, porque el niño puede llegar a la escuela o al colegio y se puede contagiar, y se va a la casa y puede contagiar a su núcleo familiar. Se convierte en una cadena impresionante. Y te dejo por último el artículo 2347 del Código Civil colombiano, donde habla de la responsabilidad de la escuela. Usted lo puede leer allí, de la responsabilidad de la escuela de los niños, niñas, adolescentes, y lo que puedan ellos hacer estando en el interior de la institución. Sócrates, muchas gracias. Estaremos en contacto para hablar de otros temas de bastante interés aquí en la red emisora estudiantil de Antioquia. César, muchas gracias por la invitación y sabes que siempre estaré presto a cualquier tipo de información o claridades que haya que hacerlo.
para el beneficio de la base de la comunidad educativa. Aquí estoy, con mucho gusto, mi teléfono está, mis líneas están siempre abiertas. Un abrazo y Dios te bendiga. REA. ¿Qué dicen los medios? En REA hacemos un monitoreo y te lo contamos. Te mantenemos al día con las noticias educativas. REA te informa.